Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Raúl Mejía. Yo creo que ya tengo la oportunidad de conocer a algunos en este curso. Eh, el curso se llama Administración de los Beneficios y el día de hoy vamos a empezar a hablar un poquito relacionado con la administración de los beneficios y vamos a empezar definiendo lo que son administración de los beneficios. ¿Podríamos avanzar, por favor, Axel? Ok, administración. Como el curso se llama Administración de los Beneficios, podríamos decir que es la ciencia y técnica encargada de planificar, organizar, direccionar y controlar los siguientes recursos: humanos, tecnológicos, financieros, físicos, fiscales, gubernamentales, bursátiles, del talento y, en alguna medida, los macroeconómicos, que vamos a empezar con esos dentro de un momento. Sigamos, por favor. Beneficios. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, dice es un bien que se hace o se recibe, pero realmente esta palabra no me dice mucho. Sigamos, por favor. Productividad. Bueno, administración de los beneficios. Si le agregamos productividad, esto nos podría llevar a decir que productividad es la relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, recursos económicos, recursos humanos. Sigamos. ¿Qué conceptos se nos vendrían a la mente si fusionamos esos tres recursos: administración, beneficios y productividad? Bueno, sería el siguiente. Sigamos, por favor. Administración de los beneficios y la productividad se dice que es la capacidad adicional con la que cuentan los gerentes o futuros gerentes como ustedes para administrar los beneficios y productividades resultantes ¿de qué? De las utilidades de las empresas generadas por una persona, una entidad o un grupo o un consorcio corporativo. Es decir, es la capacidad que usted va a tener para administrar con sentido común las utilidades que vienen ¿de dónde? Del estado de resultados. Sigamos. Entonces, ¿qué será administrar los beneficios y productividades per se? Sigamos, por favor. Será interactuar absolutamente todo: estrategia, tecnología, procesos, personas. ¿Por qué es una estrategia? Bueno, porque uno debe tener, para administrar un beneficio, una estrategia encaminada, debe tener procesos que vayan acorde a esa estrategia, tiene que tener tecnología que esté y que apoye a la estrategia y, sin duda alguna, algo más importante que todo esto, las personas que definan las estrategias, que manejen la tecnología y que diseñen esos procesos. Será interrelacionar un todo. Sigamos. Beneficios financieros. Empecemos definiendo desde el inicio qué es beneficio financiero. Bueno, es el que se refiere a la producción de los beneficios producto de la rentabilidad y utilidad que producen los activos y pasivos y el capital de las empresas. Sigamos, por favor. Beneficios fiscales. Es una deducción tributaria, es decir, es una reducción a las utilidades o a los resultados sujetos a los tributos o cualquier otro rubro del balance al que esté afecto este impuesto y que forme parte del fisco. ¿Por qué hablamos de productividad y beneficios de los beneficios fiscales? Definitivamente porque los beneficios fiscales en alguna medida pues, nos pueden ayudar a tomar decisiones con el objetivo de ¿qué? De pagar los impuestos en la forma correcta y en tiempo. Sigamos. Al finalizar, si englobamos los impuestos, podríamos decir que realmente beneficios fiscales, en otras palabras, son impuestos, es decir, se tienen que pagar. La palabra lo dice, no lo imponen. Pero obviamente vamos a ver una sección en donde podríamos ver que los impuestos también forman parte de lo que realmente hacen crecer a las empresas. Y los impuestos son trasladados al gobierno, a los gobiernos, con el objetivo de suplir necesidades. Es por eso que esta administración de estos beneficios y productividades fiscales es necesaria hacerla. Digamos, por favor. Beneficios gubernamentales o institucionales. Son los beneficios que otorgan los gobiernos y los organismos bi y multilaterales y que van dirigidos a instituciones, organismos y sectores productivos que llenan y cuentan con los requisitos y características específicas. Realmente, cuando hablamos de administración de beneficios y productividad de gobiernos e instituciones, estamos hablando del aprovechamiento de aquellas oportunidades,
aquellos tratados internacionales, aquellos beneficios que los gobiernos nos dan con el fin de ¿qué? De que las empresas sean productivas. Sigamos, por favor. Beneficios bancarios. Es la administración y aprovechamiento de los beneficios que otorgan las entidades bancarias hacia las personas individuales, empresariales o institucionales. Y dentro de este rubro, realmente lo que más importa en este momento, vamos a entrar a una sección donde lo vamos a ver en la segunda o tercera unidad, es donde dentro de los rubros donde más se puede hacer uso están sobre la liquidez. Pero recuérdense que las empresas trasladan la liquidez a los bancos debieran de tener beneficios para nosotros por medio de proporcionarnos liquidez por medio de préstamos, tener inversiones, hacer factoraje y un sinnúmero que vamos a decir en las siguientes dos clases qué beneficios y productividad nos pueden dar los bancos y cómo se administran. Sigamos, por favor. Beneficios bursátiles. Es la administración de los flujos económicos que las empresas cuentan y que canalizan hacia instrumentos de inversión por medio de la medición y la administración de riesgos que estos instrumentos ofrecen. ¿En qué años realmente debiera ver este beneficio? Bueno, el beneficio de los beneficios bursátiles o la administración de los beneficios bursátiles se va a ver en el momento en que usted canalice los recursos líquidos hacia inversiones en instituciones o empresas que cotizan en bolsa. Pero realmente si queremos ahondar un poco más, debiéramos decir hacia dónde lo vamos a trasladar y en qué bolsa lo vamos a ver. Es por eso que se coloca en la parte de abajo. Si conocemos estas bolsas, por ejemplo, la bolsa de Estados Unidos, se podría decir que la bolsa creció o nació en los años 1800, mientras que la bolsa de Guatemala nació en los años 1980, es decir, hay una diferencia muy grande. Es por ello de que el beneficio bursátil en Guatemala puede ser un poco más bajo que en otros países se pudiera aprovechar mejor. Pero vamos a tener también una sesión en donde cómo aprovechar los beneficios de productividad bursátil. Sigamos, por favor. Beneficios al talento humano. Bueno, es la administración del recurso humano que las empresas o instituciones contratan, asignándoles tareas que les permiten hacer rentables en tiempo y hacia objetivos claros de acuerdo a la misión y visión empresarial, otorgándole al talento humano una adecuada administración de sus dotes y de sus cualidades, de los cuales podrían ser alcanzados en forma posterior o estén durante la empresa. ¿Y cómo las empresas compensan al talento hoy en día? Bueno, lo vamos a ver también en una sesión, pero inicialmente les voy a decir que en una administración del talento humano, el reto es del departamento del talento humano es encontrar talentos que puedan estar acorde a las capacidades de las necesidades de las empresas. Pero sí hay dos cosas bien importantes en la actualidad de cómo las empresas apoyan al talento. Sigamos, por favor. Beneficios macroeconómicos. Bueno, si queremos empezar a ver qué es la macroeconomía en un curso de administración de los beneficios de productividad, debiera de ser que es el conocimiento necesario que los administradores de empresas deberán tener siempre y cuando estén actualizados con el objetivo principal de orientar las inversiones en economías y países hacia donde se encuentran esos mercados meta que los accionistas necesitan para invertir. Dentro de estos beneficios macroeconómicos, pues debiéramos de observar nosotros en varios países lo que es competitividad, PIB, endeudamiento, población, desempleo, crecimiento, tipo de cambio, remesas en el extranjero, etcétera, etcétera. Vamos a empezar entonces el curso ahorita definiendo los beneficios macroeconómicos, porque uno cuando va a analizar algo o va a introducirse hacia un mercado específico, lo primero que debe de observar son los beneficios macroeconómicos que los países le ofrecen. Sigamos, por favor. Empecemos primero viendo el rank de competitividad. Aquí tenemos el rank de competitividad mundial, en donde vemos a la cabeza a Singapur, a Estados Unidos, a Hong Kong, a Holanda y a Suiza. Y aquí es donde empezamos nosotros a ver hacia dónde queremos orientar los capitales para que nos den beneficio y productividad, pues debiéramos de ver en donde hay empresas o países que son o que están rankeados mejor en competitividad. ¿Por qué? Porque hay reglas más claras. Sigamos.
Sigamos, por favor. Bien, hablemos ahorita del top 10 de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, cuando hablamos del top 10 de Latinoamérica y el Caribe, vamos a observar que en América Latina el ranking competitividad lo tiene Chile, después México, Uruguay, Colombia, y vemos en una posición a Costa Rica, que forma parte del top 10 y que, entre comillas, debiera de ser el país más competitivo de la región. Es importante mencionar que hay varias bases de cómo se mide la competitividad en los países. Más sin embargo, vamos a ir viendo de aquí en adelante cuál es la posición dentro de la región y cuáles son los aspectos o variables macroeconómicas que debiéramos de ver nosotros a nivel regional o sobre nuestro entorno, hablando específicamente en Centroamérica. Sigamos, por favor. Entonces, empecemos viendo un poquito en el tema de competitividad. Vamos a hablar de que Guatemala está en el país 96 de 140, Honduras 101 de 140, Nicaragua 104 de 140, El Salvador 98 de 140, Costa Rica 55 de 140 y Panamá 64 de 140. ¿Por qué es importante ver el ranking a nivel regional? Definitivamente porque debemos saber nosotros que estamos dentro de esa región y si en algún momento queremos aprovechar un beneficio de productividad o nos preguntaran qué país es más competitivo o dónde ir a competir, pues la respuesta debiera de ser que debemos observar estas variables. O vuelvo a repetir, el RAN de competitividad engloba muchas características que unos países tienen en mejor posición y otros en otras posiciones. Es decir, que los componentes que tienen para hablar del ranking de competitividad es una serie de indicadores que al final les dan una nota. Sigamos, por favor. Entonces empecemos a hablar del PIB. Entonces, cuando hablamos del PIB, podríamos hablar un poquito de que ¿qué país produce más PIB? Bueno, definitivamente es Guatemala, si me ponen ahí. Después de Guatemala vendría siendo Costa Rica, después vendría siendo El Salvador, después Honduras, Nicaragua, perdón, Panamá debiera de ser después de Guatemala, y por último tendríamos a Nicaragua. ¿Realmente esta es una realidad? Sí. ¿De qué depende el PIB? Bueno, es la cantidad de bienes y servicios que un país ofrece hacia el mundo o que produce desde internamente. Entonces, cualquiera podría decir, ¿cómo puede ser que Costa Rica tenga un menor PIB y esté rankeado mejor competitivamente? Bueno, es muy sencillo. El PIB es la cantidad de bienes y servicios que producen el total de habitantes. Entonces, es lógico que Guatemala produzca más porque tiene más habitantes. Lo extraordinario es que Panamá, teniendo pocos habitantes, tenga un PIB mayor, pero obviamente Panamá tiene una variable ahí clara, que es el canal en donde pasan ahí el montón de productos y hay muchas fuentes de producción, ¿verdad? Sigamos. Bueno, entonces hablemos un poquito de la población. Como ya les decía, bueno, ¿quién tiene más población a nivel centroamericano? Pues es Guatemala con 14 millones, según el último censo visto, que hubieron algunas disyuntivas ahí relacionadas con esto. Después Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en donde podemos observar claramente que Guatemala tiene 3 veces más o 2 veces más la cantidad de habitantes de Panamá. Tiene 2 veces más también la de Costa Rica y quien más se le acerca en población es Honduras. Obviamente estamos hablando de personas que viven en esos países y es pues por eso la respuesta a la razón por la cual Guatemala tiene un mayor PIB, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cantidad de bienes y servicios que producen sus habitantes o sus empresas. Sigamos, por favor. Hablemos un poquito del desempleo. Entonces, esta gráfica que está aquí está un poco realmente no contradictoria, pero aquí me viene a decir, por ejemplo, quién tiene la mayor cantidad de desempleo en Centroamérica. Me muestra que Costa Rica, después sigue El Salvador, después sigue Nicaragua y República Dominicana, y por último está Honduras y Guatemala. Adivinen qué, dice que el nivel de desempleo en Guatemala hasta el 2018 era de 2.8.
Es contradictorio, ¿verdad? Pero hay una razón explícita por qué Guatemala tiene este nivel de desempleo. Porque aquí en Guatemala hay mucha economía informal. Entonces, cuando van y encuestan, lo que hacen es agarrar al total de personas, pero cuando ven este indicador, a esas personas las alejan de la economía informal y solo ven el sector productivo. Hay algo muy curioso que es bueno recalcar y decirlo. Cada año sale al mercado alrededor de 200,000 jóvenes que salen de diversificado, pero el gobierno solo tiene la capacidad de ¿qué? De cubrir 20,000 plazas anuales, es decir, se quedan 180,000 jóvenes que no les queda más que emigrar, irse, meterse a la economía informal. ¿Sí? Esta es una de las razones por la cual el desempleo en Guatemala tiene cierta variabilidad. Sigamos, por favor. Hablemos un poquito de los crecimientos. Los crecimientos realmente son proyectados en función de muchas variables, pero si queremos concentrarnos en los crecimientos que van a tener nuestras naciones regionales, podríamos decir de que no van a variar mucho. Si pueden observar el cuadro, pues vamos a ver que Costa Rica crece lo mismo, igual que Cuba, El Salvador, Guatemala baja un punto, Haití sube un punto 0,1, se mantiene Honduras, México sí tiene nivel de crecimiento, Nicaragua no tiene crecimiento. Bueno, habla un poco de que va a subir el tema de crecimiento económico de Nicaragua, pero podríamos decir que esta es una perspectiva macroeconómica, más sin embargo todos conocemos cuál es la situación actual de Nicaragua. Panamá proyecta un punto 1 de crecimiento y República Dominicana baja en su crecimiento. Sigamos. Si hablamos un poquito del tipo de cambio, bueno, vamos a hablar que Guatemala al día de hoy tiene 7,69. Guatemala se ha mantenido en una banda que ha llegado hasta los 7 y ha llegado hasta los 8. Eso es desde hace, bueno, en un curso de tiempo, desde hace como alrededor de 6, 7 años. Este es el tipo de cambio. Para los demás países, pues es importante colocarlo. Sigamos, por favor, pero lo más importante es decir, que Guatemala tiene un tipo de cambio que es intervenido. Cuando hablamos de intervenido es que el Banco Central inyecta dólares o saca dólares de la economía. ¿Con qué razón? Bueno, con la primera razón de aplicar política monetaria, cambiaria y crediticia, pero con la razón de mantener estable el tipo de cambio. ¿Eso en función de qué? De la cantidad de dólares que hay en el sistema y de la cantidad de quetzales que también pueden ajustar un poquito este tema. Sigamos. Hablemos un poquito de los beneficios macroeconómicos cuando hablamos un poquito en millones en el tema de reservas. Y cuando hablamos en el tema de reservas, bueno, podríamos empezar a decir de que entra moneda. ¿Qué tiene que ver las reservas con las remesas? Definitivamente, si podemos ver el cuadro acá, las reservas, el gobierno, el Banco de Guatemala aplica política monetaria y lo que hace es, como vienen muchas remesas a Guatemala, entonces lo que hace es jalar esos dólares que entran al sistema y los convierte en ¿qué? En reservas monetarias. Entonces podríamos decir de que esto va a ir directamente proporcional siempre y cuando las reservas sigan creciendo. Al mes de enero, las reservas ya habían crecido un 10 o 15% de lo que crecieron a enero del 2018. ¿Sí? Es decir, aquí tenemos que Guatemala ha incluido un montón de reservas. Es claro y es bueno decirlo, en Guatemala hay suficiente liquidez. Lo importante es que hay que mencionar es que no hay mucha inversión, pero eso se debe al clima que hay en Guatemala y que obviamente ahorita viene premiado o se espera una buena atracción a la inversión por la aplicación del nuevo gobierno. Sigamos, por favor. Bueno, hasta aquí podríamos decir que hemos hablado un poco de los aspectos generales de lo del curso. ¿Por qué es importante hablar de macroeconomía? Porque cuando usted va a administrar beneficios y productividad previo a aplicar los beneficios y productividad financiera, de primero debiera de conocer su entorno. Es por ello que se colocaron algunos aspectos macroeconómicos.
Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de administración y los beneficios de la productividad financiera y en esta clase nos vamos a enfocar mucho en los activos, ¿sí? En esta clase. Después, en la siguiente unidad, nos vamos a dirigir un poquito más a beneficios y productividad de los pasivos y de igual forma el capital. Sigamos, por favor. Bueno, administración es la ciencia y técnica encargada de planificar, organizar y controlar. Financieros. Ah, ¿por qué? Porque estamos hablando de productividad financiera, beneficios y productividad financiera. ¿Quiénes son los financieros? Bueno, son ustedes. No porque estén estudiando una maestría, sino porque ustedes saben que son las personas encargadas de administrar, ¿qué? Las finanzas de una entidad y que cuentan con la capacidad de tomar decisiones oportunas y sanas que dan como beneficio o resultado beneficios y productividad financiera. Es decir, usted es el experto en finanzas, usted es el encargado de administrar las finanzas, pero previo a conocer las finanzas debió haber conocido un poco el tema macroeconómico, es por eso que se dio. Sigamos, por favor. Bueno, administración financiera es la capacidad gerencial de hacer productivas y rentables las entidades por medio de sanas y buenas prácticas de dos formas, contables y financieras, tomadas en el momento de realizar ¿qué? El horizonte de planeación financiera, no importando qué fin persigan estas entidades, ¿sí? Pueden ser entidades lucrativas, no lucrativas, privadas, públicas, todo tipo de entidades, fundaciones, ONGs. Sigamos, por favor. Entonces, ¿por dónde empiezan los financieros a trazar el horizonte financiero para determinar los beneficios? Sigamos. La respuesta es muy sencilla, es sentido común. Sigamos, por favor. Bueno, por el presupuesto. ¿Y qué es el presupuesto? Es la herramienta principal de cálculo que los gerentes financieros realizan para determinar los ingresos y egresos de las entidades, en donde estimarán beneficios y productividades que se transformarán a futuro en utilidades. ¿Sí? ¿Qué presupuestos podemos utilizar? Bueno, empecemos por ver el presupuesto más grande, el presupuesto maestro. Luego sigamos por el presupuesto intermedio, presupuestos operativos y por último el presupuesto de inversiones. Entonces, si queremos ver en forma macro lo que es un presupuesto, debiéramos de verlo de la siguiente forma. Sigamos, por favor. Creo que no se publicó bien el anterior gráfico. Podríamos regresar y solo lo voy a explicar gráficamente. Ahí no se publica la imagen, o por lo menos a mí no me llega, pero debíamos de iniciar un presupuesto maestro definitivamente por el presupuesto de ventas, ¿sí? Luego el presupuesto de mano de obra o de gastos de fabricación, después los presupuestos de administración y ventas y por último tener la utilidad que se tiene en los presupuestos que es el bottom line que le interesa a los gringos. Sigamos, por favor. Bueno, una buena pregunta debiera de ser, si usted está trabajando o trabajó en alguna entidad, debiera de ser, ¿conoce usted los estados financieros que las entidades donde usted labora o de alguna entidad? Esa es buena pregunta. ¿Por qué? Porque desde ahí se empieza a conocer realmente qué es los estados financieros. Sigamos, por favor. Bueno, los principales estados financieros debiera de ser el balance general, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Sigamos, por favor. ¿Y cuál sería su mejor definición del balance o para describir el balance? O como dicen los gringos, el sheet balance. Debiera de ser la siguiente. Sigamos, por favor. Bueno, el balance general refleja una situación patrimonial de una empresa. Y si lo vemos en el recuadro celeste, debería decir que muestra a una fecha determinada la naturaleza y cantidad de los recursos económicos que posee una empresa, las deudas por el lado del pasivo y la participación de los propietarios de dichos recursos. Entonces, hasta abajo ustedes ven una camarita. Esa camarita lo que implica es que el balance general es una fotografía de la empresa, ¿sí? Es la forma en que la empresa sale a vida y la ve todo el mundo. Sigamos, por favor. Y recuérdese que el balance general debiera decir en la parte superior, balance general al, ¿sí? Y especifica la fecha. ¿Cómo se divide el activo? Esto es muy sencillo, activo corriente de activo no corriente. El activo corriente usted ya sabe que es no menor no más de un año y el activo no corriente es mayor a un año. Sigamos, por favor.
¿Qué hay en el activo corriente? Bueno, más sencillo, caja y bancos, inversiones y títulos de valores en el short time, clientes o cuentas por cobrar en el short time, inventarios, y en el no corriente, mobiliario, equipo, bienes inmuebles, bienes extraordinarios y títulos y valores en el largo plazo. Sigamos. Y la división del pasivo. Bueno, pasivo corriente son los pasivos que la empresa está obligada a pagar en menos de un año y no corriente, pues en mayor de un año. Esto ya lo hemos visto en cursos de administración financiera, análisis financiero y en cursos de finanzas. Solo lo estoy recordando. Sigamos. División de los pasivos, igual cuentas por pagar, impuestos por pagar, préstamos en el corto plazo, préstamos bancarios, sueldos y comisiones y pasivo laboral, y en el no corriente préstamos bancarios mayor a un año, deudas con empresas asociadas y provisiones en el largo plazo o pasivos laborales que vienen a afectar directamente el pasivo no corriente. Sigamos, por favor. Y el capital es más sencillo. Capital primario y capital complementario. Bueno, el capital es la diferencia entre el activo menos el pasivo, la ecuación patrimonial, pero es la parte que le corresponde a la riqueza del accionista. El capital primario es básicamente las aportaciones de los socios y el capital complementario lo conforman otras cuentas de capital como las reservas, revaluaciones de activos y las utilidades de ejercicios anteriores. Sigamos. Bueno, recordemos de que siempre hay libros que nos enseñan y nos dan teoría en donde lo que debiera de ser una ecuación patrimonial. Lo que observan ustedes ahí es un rectángulo. Si lo quiere ver de otra forma, es un balance acostado en donde está dividido a la mitad, en donde una mitad es el activo y la otra mitad es el pasivo y el patrimonio neto. Recuérdese que esto es lo que debiéramos de buscar los financieros en una ecuación patrimonial básica. Como dije, los libros nos dan mucha teoría y esto es lo que debiera de alcanzar las empresas. Por supuesto, los balances son totalmente distintos cuando usted va a su empresa. Pero si queremos explicar en forma rápida qué es este rectangular que está dividido a la mitad y un lado es activo, lo que me quiere decir es que yo debiera de tener el menor activo corriente y el mayor activo corriente, no corriente. ¿Por qué razón? Porque yo en el activo corriente tengo muchas cuentas que son fácilmente convertibles en efectivo. ¿Sí? Y entonces, si tengo muchas cuentas básicamente invertidas en efectivo, yo debiera de invertir. ¿En dónde? En proyectos de inversión que me generen activos no corrientes y que eso haga o sea el corazón del activo. ¿Sí? Por supuesto, va a depender de empresas o qué tipo de empresas, de servicios, asesorías, de venta de bienes, de materiales, todo tipo de empresas. Y del otro lado tenemos el pasivo corriente y no corriente. Aquí está inverso, si se da cuenta. El pasivo dice que es el corriente debiera de ser más grande. ¿Por qué? Porque yo tal vez debiera de endeudarme en menos de un año. ¿Por qué? Porque esto me va a acarrear menos costo financiero. Y en el no corriente, pues yo debiera endeudarme en menor cantidad, porque definitivamente no quisiera estar arrastrando siempre yo la bola de deuda en donde yo vaya a castigar mi estado de resultados. Básicamente va a depender mucho cómo se maneje y a qué se dirige la empresa. Pero en algo teórico debiera de ser, este lado del rectangular debiera de ser más grande el patrimonio neto porque lo que persigue es usted aumentar la riqueza del accionista. ¿Y dónde la aumenta? Definitivamente en el patrimonio o en el capital. Sigamos, por favor. Este creo que no se alcanza a ver. ¿Y dónde se contabilizará el goodwill para algunas empresas o el crédito mercantil? Bueno, el concepto de goodwill viene a decir que es algo adicional que genera la empresa o adquiere y que le da valor. Sigamos. Entonces hay dos tipos de goodwill. El goodwill formado, que es el crédito mercantil o el buen nombre adicional que ha adquirido una empresa para mejorar su imagen ante los clientes en cuentas de capital. ¿Por qué? Porque la propia empresa ha formado ese valor adicional con el cual puede salir adelante, que es parte de administrar los beneficios y productividad financiera. Y el otro tipo de goodwill es el goodwill adquirido, que es el crédito mercantil adquirido, que es el buen nombre adicional que una empresa ha adquirido, pero que este ha adquirido porque lo compró
o lo metió a su empresa, entonces este goodwill, ¿dónde se contabiliza? En el activo no corriente. ¿Por qué? Porque es un goodwill que se compra a alguien. Yo ya sé por dónde vamos, podría decir alguien, y es bien fácil. El goodwill es el que hace la empresa y el adquirido básicamente podría ser una franquicia. Sigamos, por favor. Bueno, aquí habían unos ejemplos de goodwill formado y de goodwill adquirido. En el caso del formado, podríamos decir que estaba el pollo campero, está Megapaca y está Pinulito. En el goodwill formado, ellos han formado ese goodwill y ellos lo contabilizan en su activo. Y en el, sigamos, y en el adquirido, bueno, pues podríamos hablar un poco de Wendy's, que es una franquicia, podemos hablar de Pizza Hut en algunos casos. Sigamos. Y ellos lo contabilizan en el lado del activo no corriente. Bueno, ¿y cuál será su mejor definición para el estado de resultados? Pasémonos a la productividad de los estados, del estado de resultados. Sigamos, por favor. Bueno, un estado de resultados muestra los resultados acumulados en un determinado periodo. Realmente un estado de resultados, desde la perspectiva que lo debe ver este alumno, es que es un documento contable que informa sobre los ingresos, gastos y resultados que se han producido a un determinado periodo. Muestra sucesivamente dos cosas: los resultados de operaciones que continúan y de las operaciones que son discontinuas o descontinuadas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a resultados o eventos adicionales que hayan ocurrido en la empresa y que van a impactar, es decir, que no son del giro normal de la empresa. Al finalizar de esta gráfica o de este slide, usted ve un rollo de película. Entonces, así como usted sabe que el balance general es una fotografía, porque el balance es el estado de resultados es la película de lo que le ha pasado a la empresa. Cuando hablamos de películas, podríamos decir que el estado de resultados dice que, si usted lo ve en un estado de resultados, dice estado de resultados del al. Es decir, muestra en un periodo determinado lo que sucede con las empresas. Sigamos. Entonces, viéndolo en forma macro, usted debiera entender que un estado de resultados, usted debiera de analizarlo de la siguiente forma: ventas menos costos de ventas me da margen bruto, menos los costos fijos me da el EBITDA, menos las depreciaciones y amortizaciones me da el EBIT, le resto los intereses, me da los beneficios antes de impuestos, le quito los impuestos y me da el famoso bottom line. Así es como se debiera de ver ya un estado de resultados y así es como se debiera de empezar a analizar ya un resultados en forma macro, un estado de resultados. Más sin embargo, si usted quiere ver dónde impacta más, pues lo que tendría que hacer es agarrar el estado de resultados de años anteriores, encontrar sus variaciones y ubicarse en dónde han impactado esas variaciones. Sigamos, por favor. Entonces, ¿cómo hacemos para elaborar un buen análisis financiero? Sigamos. Bueno, tenemos técnicas de análisis por composición, por evolución y por relaciones. Por composición es el análisis vertical, por evolución el horizontal y por relaciones son los ratios financieros. Sigamos, por favor. El análisis financiero será lo mismo que el análisis económico. En cierto sentido sí, solo que hay que agregarle algunas variables más. Sigamos. Bueno, hay que categorizarlo para poder hacer un análisis económico y financiero si lo queremos unificar. Entonces, las categorías debieran ser de rentabilidad, de eficiencia, de liquidez, de apalancamiento e de inversión. Sigamos. Todas las empresas cuentan con un ciclo de vida. Esperemos que usted conozca el ciclo de vida de su empresa. Sigamos, por favor. Bueno, hay empresas que nacen, es decir, y se introducen al mercado, tienen un crecimiento, se estancan, pero generan liquidez, agarran madurez y decrecen. Realmente esta es bien importante ver las empresas desde un todo. Iniciamos con el tema macroeconómico, vamos al análisis de los estados financieros, específicamente del activo, del pasivo y del capital en forma general, pero ahora tenemos que conocer, para poder administrar los beneficios y productividades, debiéramos de ver cómo es el ciclo de vida de una empresa. Este debiera de ser el ciclo de una empresa por mucho y por muy largo tiempo. Mas, sin embargo, el verdadero ciclo debiera de venir de la siguiente forma. Sigamos.
Bueno, aquí no se muestra, pero el ciclo de vida de una empresa debiera de ser que nace, crece, innova, y en el momento que innova vuelve a crecer, vuelve a innovar, crece y vuelve a innovar, y así debiera de ser el ciclo de la empresa. ¿Por qué? Porque ese es el éxito de las empresas cuando innovan. Sigamos, por favor. Entonces, si queremos analizar una empresa, debemos conocer cuál es el ciclo de vida. De igual forma, tendremos limitaciones o problemas tales como, sigamos, bueno, la comparación con la industria es buena, pero debemos de saber con quién compararnos. El performance o el entorno de la empresa promedio es bueno, pero no necesariamente sea bueno para lo que nosotros estamos haciendo. Hay factores estacionales que pueden afectar los ratios si lo vemos desde el punto de vista financiero, y la calidad de información juega un rol bien importante. Es decir, cuando hablo de calidad de información es de dónde extrae usted la información para analizar, y los diferentes criterios contables que pueden afectar estas comparaciones, como por ejemplo, una empresa puede estar en NIF o otra empresa no está en NIF, entonces ahí ya no va a caber la comparación. Sigamos, por favor. ¿Qué condición necesaria para el éxito, herramientas necesarias para alcanzarlo deben de tener los análisis económicos, financieros y empresariales? Veamos. Bueno, definitivamente debiéramos de tener un buen sistema de información que nos permita recopilar la información, analizarla. En un segundo, por favor. Pues les decía que deberíamos de tener un buen sistema de información que nos permita recopilar la información, que la analicemos, que esta información sea diagnosticada, que se planifique. ¿Con qué objetivo debiera de ser esta condición necesaria para el éxito de beneficios y productividades en relación al sistema? Pues porque este nos va a poder dar la oportunidad de tomar decisiones adecuadas y que los ejecutivos sepan y entiendan leer e interpretar esa información. Es decir, estas condiciones nos van a llegar a dar el éxito sí y solo si los ejecutivos las saben interpretar y se tomen las mejores decisiones. Sigamos, por favor. ¿Y por qué será necesario tener una correcta administración financiera y un buen análisis de información y contar con un buen sistema? Sigamos. Para minimizar los riesgos. En este cuadro lo que existiera eran los riesgos financieros. Entonces teníamos acá el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado, el riesgo crediticio y el riesgo operacional. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. Yo creo que esa era la última, ¿verdad? No, bueno, tenemos todavía. Sigamos, por favor. Ya es la última parte de la presentación. Bueno, la administración de los activos, ¿cuál será el ratio que nos servirá para medir el rendimiento sobre los activos de una empresa? El ROA y el ROE, el rendimiento sobre activos o el rendimiento y el rendimiento sobre inversiones. Pero las variables importantes para que una empresa sea viable definitivamente va a ser el beneficio positivo y suficiente, tesorería positiva y rentabilidades adecuadas. Sigamos, por favor. Entonces, ¿el ROA y el ROI será un ratio de rentabilidad o de rendimiento? Bueno, es un tema muy debatible, siempre y cuando se sepa explicar. Sigamos, por favor. Básicamente, los administradores debiéramos de tener en cuenta que el ROA es la utilidad dividido el total de activos y el ROI es la utilidad dividido únicamente los activos que son productivos para la empresa. Es decir, en el caso de una empresa que se dedica, que unas máquinas son las que realmente le producen su utilidad, la utilidad debiera de estar dividida solo sobre eso, y eso sería el ROI, mientras que el ROA sería el total de los activos que tiene esa empresa, se tomarían para dividir ¿qué? La utilidad. Es decir, realmente el ROI lo que hace es deflatar
y hacer más sincera la operación. Sigamos, por favor. Administración de los activos corrientes es la capacidad gerencial de generar productividad y rentabilidad de los activos fácilmente convertibles en efectivo por medio de la minimización de riesgo y elevar el nivel de riqueza de las entidades. Sigamos. Volvemos a recordar los activos corrientes. Sigamos, por favor. Aquí hay un cuadro que lo van a poder observar ustedes en su material, pero aquí hablamos del pilar de la administración de liquidez. Entonces, el pilar de la administración de la liquidez dice que tiene en la parte superior la liquidez, en la parte inferior va a tener la minimización de riesgo y en la otra parte inferior de ese triángulo va a tener las rentabilidades adecuadas. Sigamos, por favor. Bueno, denme un segundo. Bueno, por temas de tiempo y porque tenemos en cola algunos alumnos más otras presentaciones, voy a agradecer de que recurran al material de apoyo que les hemos subido y cualquier duda que ustedes tengan, por favor, pueden comunicarse por el grupo que ya tenemos de WhatsApp, en el cual pues estoy enteramente a sus servicios. Agradezco su tiempo el día de hoy. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Licenciado.